Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sexta parte de este grupo de videos de macro para crear tablas dinámicas. En esta oportunidad vamos a crear una tabla dinámica agrupando fechas en periodos. Primero vamos a ver este ejemplo, que es, me va a crear esta tabla dinámica donde agrupo la fecha, el campo fecha. Si ven acá tengo en columnas, tengo la fecha agrupada en años, trimestres y en meses. Y acá tengo en el área de columnas, tengo la boleta, que es con boleta, sin boleta, y en el área de datos tengo el monto. Y luego vamos a crear esta tabla dinámica que me agrupa por semana. Si se dan cuenta, acá me dice esto: día SEM, día SEM, día y guión día F. La semana del 5 del 03 del 2018 al 11 del 03 del 2018. Después del 12 del 03 hasta el 18 del 03, cada 7 días. Y me va a generar este informe. Bueno, para esto vayamos al editor de Visual Basic para ver cómo hicimos el código. Vamos, fecha, este es mi módulo y tengo los dos procedimientos dentro de este módulo. Ya saben, primero pongo esta línea Option Explicit. ¿Qué hace esto? Me obliga a declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de este módulo. En este módulo tengo dos macros, entonces tengo que declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de esas dos macros. Esta parte la vamos a explicar rápido porque es para crear la tabla dinámica. Eso ya lo hemos visto en los anteriores videos. Declaro mis variables, acá asigno valores a mis variables. Acá, por ejemplo, a esta variable objeto le digo que sea la hoja datos, a esta variable objeto le digo que sea hoja informe. Cuando me refiere a esta variable voy a decir hoja datos, y cuando me refiere a esta variable voy a decir hoja informe, para que mi explicación sea más clara. Con esta línea elimino todas las tablas dinámicas contenidas en la hoja informe. Por eso digo, para cada tabla dinámica contenidas en la hoja informe, elimínalas. Luego con esto calculo mi última fila y mi última columna de mis datos de origen, que vendría a ser esto: última fila de esto y última columna de esto, para yo poder asignarle el rango de datos a esta variable que es pRange tipo range. Seteo esta variable y le asigno los valores, los rangos de datos a esta variable. Una vez que haya asignado los rangos de datos de mi tabla origen, seteo mi pivot caché con esta variable. Set pt caché es igual active workbook.pivot caché add source tape xl database source data, este rango que contiene los datos de mi tabla origen. Después, una vez que seteado mi caché, creo mi tabla dinámica en función a este caché. Digo set pt es igual a pt caché.create pivot table, que me cree mi tabla dinámica table destination. El destino va a ser hoja informe en celda 4,1, como en los anteriores videos, 4,1. Luego le digo el nombre, table name, el nombre de mi tabla dinámica. Luego esto es lo que dije, ¿no? Habilito mi actualización manual de mi tabla dinámica para que mi procedimiento sea más eficiente y no sea lento y no se recalcule a cada rato, o no se actualice constantemente mi tabla dinámica. Luego con esto configuro mi tabla dinámica. Le digo pt add fields. Voy a adicionar en row fields, que voy a poner en el área de filas, voy a poner fecha, y coma column fields, en el área de columnas voy a poner boleta, array entre paréntesis, luego comillas, boleta, coma data entre comillas. Esto data no forma parte de mis datos de origen, simplemente es para que en la zona de datos se estructure o se presente correctamente mi tabla dinámica. Como vemos, en columnas boleta y en filas va a ir fecha y sin filtros. Como vemos acá, voy a volver a ejecutar para ver acá. Como dije, en área de columnas va a ir boleta, en filas va a ir la fecha, pero en este momento todavía no está agrupado, lo vamos a agrupar ahora. Luego pongo esto acá, with pt.pivotfields monto. Voy a añadir datos a mi área de campo. Voy a añadir campos a mi área de datos de mi tabla dinámica. ¿Qué voy a hacer con la columna monto? Esto, punto orientation xl data field. Ya saben que esto le dice: esta columna se va a ir al área de datos de mi tabla dinámica. Esta es la función que voy a utilizar. XL sum, una suma, la posición va a tener posición 1. El number format es el formato que quiero que tengan mis datos. El name va a ser monto. Como quiero que sea el mismo nombre, le pongo un espacio. Luego cierro mi end with. Y luego acá hago esto: pt.manual update igual a false. ¿Por qué deshabilito la actualización manual? Porque quiero que mis datos se carguen
para yo poder agrupar las fechas. Una vez que se hayan actualizado los datos de mi tabla dinámica con esta columna, vuelvo a habilitar la actualización manual para que mi código sea más eficiente. pt manual update igual a true, para después deshabilitarlo otra vez. Y acá está lo nuevo, ¿no? Acá pongo agrupar fechas, pt.pivotfields entre paréntesis comillas fecha. ¿Qué voy a hacer con el campo fecha? Voy a poner label range.group start true en true, para que sea automático el inicio y el final. Periods array, le pongo false, false. Esto es segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y año. Como yo quiero meses, trimestres y año, por eso habilito estos tres. Le pongo true, true. Luego le doy formato con esto a mi tabla dinámica. With pt end with. ¿Qué voy a hacer? Punto show table style row strips true. Que esto es para que mis líneas horizontales de mi tabla dinámica estén habilitadas. Después punto table style 2. Esto me pone el estilo de mi tabla dinámica. Pivot style medium 2. El total general de columnas no quiero que tenga. El total general de filas tampoco quiero que tenga total general de filas. Si se dan cuenta, no tiene total general de columnas y tampoco total general de columnas. Hace eso. Acá esto está comentado, porque ya saben que esto sirve para cuando yo tenga datos vacíos me aparezca ceros, y esto era para que se repitan las etiquetas. Como lo he comentado, entonces no se repiten. Si lo pusiera, se repetirían acá 2018-2018. Pero yo no quiero que se repita. Luego table range 2.font.6 igual a 10. Esto le pone el tamaño de fuente a toda mi tabla dinámica que tenga el tamaño 10. Después vuelvo a desactivar mi actualización manual de tabla dinámica. Luego seteo mi pt caché con nothing, activo mi hoja informe, selecciono mi celda A2 y envío este msg box. Veamos un poco esta parte. ¿Por qué le digo que tengo que actualizar, o antes de hacer esto, actualizar mi tabla dinámica? Por esto. Voy a depurar mi código, ejecuto. Si vemos, acá se crea la tabla dinámica en la celda A4. Está creado, tiene todos los datos. Acá la fecha está donde dije que esté, las boletas están donde dije que esté, y en los datos quiero que esté el mundo. Entonces, si yo no actualizo esta tabla dinámica, quiero aplicar estas líneas, me va a generar un error porque no hay datos, porque esta columna fecha no va a tener datos para agrupar, entonces me va a generar un error. Lo que yo tengo que hacer es actualizar y recién voy a poder ejecutar el código. Por eso es que yo lo hago. Por eso es que es necesario hacer este truco. Si no, no va a funcionar. Bueno, ahora vayamos a la siguiente macro, que vendría a ser esto de acá. Créate de periodo semana. Para esto vayamos al siguiente código, que es a la siguiente macro, subcrea td periodo semanas. Esto ya lo hemos visto. Declaro mis variables, asigno valores a mis variables objetos, mi hoja datos, mi hoja informe. Con esta línea elimino todas las tablas dinámicas que están en mi hoja informe. Con esto determino mi última fila, mi última columna, para asignarle valor a mi variable prange, tipo range, el rango de datos de mi tabla origen. Una vez que tenga el rango de datos de mi tabla origen, esta variable, con esta variable creo mi pivot caché. Set pt caché es igual a artiwork.pivot.caché.add rows type igual xl database. El source data va a ser este rango de datos que contiene el rango de datos de mi tabla origen. Una vez que tengo mi pivot caché seteo o creo mi tabla dinámica. Set pt es igual a pt caché.create pivotable. Tabla destination, ya saben, hoja informe, celda 4,1, el nombre de mi tabla dinámica. Con esto creo mi tabla dinámica. Otra vez lo mismo, actualización de mi tabla dinámica que sea manual para optimizar mi código. Y con esto configuro mi tabla dinámica. Lo que vimos, pt.add fields, rows fields, en la parte de filas que voy a poner la fecha. En mi parte de columnas o column fields, pongo array, voy a poner boleta y la data es para que mi tabla dinámica se configure de una manera correcta. Después adiciono datos a mi área de datos de mi tabla dinámica. Voy a adicionar este campo al área de datos de mi tabla dinámica. With pt pivot fields monto. ¿Qué hago con la columna monto? Es punto orientation xl data field. ¿Qué hace esta línea? Le dice a esta columna, tú te vas a ir al área de datos de mi tabla dinámica, es decir, acá. Tú te vienes acá. Después con esto le digo función. ¿Qué función voy a utilizar? xl zoom, position 1, number format, el formato con el que quiero que se muestren mis datos, el name, este es el nombre,
Y otra vez explico esto, ¿no? ¿Por qué pongo o deshabilito mi actualización manual? Porque yo necesito que mi tabla dinámica se actualice para que pueda ejecutar este código. ¿Qué pasa si yo lo comento y lo ejecuto? Me va a generar un error. No se puede agrupar esta selección. ¿Por qué? Porque no hay datos seleccionados. Tendría que actualizarlo y recién se va a poder seleccionar y agrupar. Por eso es que pasa eso. Entonces tengo que hacer este truco. ¿Para qué? Para poder agrupar. Porque le adiciono datos a mí. Le adiciono este campo a mi área de datos, pero tengo que actualizarlo para yo poder seleccionar. Luego acá hago un arreglo. Primero declaro estas variables. Dim primera fila es long, dim día c más long, dim fecha inicio es long. Esto va a ser mi primera fecha, es decir, la menor fecha de mi tabla de datos. Si voy acá, la menor fecha va a ser la del 2018, la de marzo vendría a ser la 09 del 03 del 2018. Esta es mi menor fecha. Quiero que me calcule eso en esta variable. Luego día sem es el número de semana de esta fecha. ¿Qué número de semanas tiene esta fecha? Ya van a ver para qué. Luego fecha inicio as long, para que ponerlo en esta parte del procedimiento. Fetch starts, voy a poner fecha inicio para que decirles de qué fecha quiero que inicie. Ya, luego, ¿cómo calculo la primera fecha? De esta manera. Digo, primera fecha es igual a application.worksheetFunction. Esto es para que me utilice una función de Excel mínimo. Pongo pt.pivotfields entre paréntesis comillas fecha, es decir, con mi columna fecha, ¿qué voy a hacer? Data range, que me calcule la primera fecha o la menor fecha de la columna fecha. Por eso le pongo data range. ¿Qué hace el data range? Selecciona los elementos de la tabla dinámica en el campo fecha. Por ejemplo, en este campo, ¿no? En el campo que estoy seleccionando, va a seleccionarme todos los elementos de la tabla dinámica. En este caso vendría a ser acá estos, todos estos elementos me va a seleccionar y los va a agrupar. Me va a calcular la menor fecha, perdón. Día sem va a ser application.worksheetFunction.weekday, va a ser primera fecha, esta fecha calculada, coma 3. Y después, una vez que tengo mi día de la semana, mi fecha inicio va a ser esta primera fecha, que va a estar en valor numérico, y le voy a restar este día de semana en valor numérico y me va a dar una fecha inicio en valor numérico. Esa fecha inicio va a ser el lunes más próximo a esta fecha. Si es lunes va a ser el mismo lunes, si es martes va a ser el lunes próximo, si es miércoles va a ser el lunes próximo. Y después, una vez que tenga esto, aplico pt.pivotfields fecha, que hago con mi columna fecha en mi tabla dinámica, label range group start, desde qué día va a iniciar de fecha inicio, esta que he calculado, coma end, le pongo true que sea automático, by que sea 7, que me agrupe por 7 días, esto hay que ponerle sí o sí. Periods array, pongo false, 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 true, false, 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 o sea, le digo este es segundo, minuto, hora, día, esto es día, mes, trimestre, año, yo solo quiero que sean días. Y esto pt.pivotfields entre paréntesis comillas fecha punto name, le digo que a mi columna fecha que le cambie de nombre, que le ponga sem día i guión día f. Quiero que le ponga ese nombre. Ustedes pueden poner el nombre que se les dé, el nombre que más les parezca. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a depurar esta parte. Vayamos acá y ponemos F8, vemos qué sucede acá. Está igual, ya. Ponemos F8. Si vemos acá me ha capturado primera fecha es 43168. No quiero que sea largo el video. 43168. Mi día de semana es 4 y la fecha inicio va a ser la que vamos a restar, 43164. Entonces, si yo voy a explicar un poco esto, la función weekday, ¿qué hace? Esto voy a usar. Yo tengo la fecha y le pongo el primer día de semana. Si yo aplico 1, el primer día de la semana va a ser domingo. Si yo le pongo 2, el primer día de la semana va a ser martes. Si yo le pongo 3, el primer día de la semana va a ser, perdón, si yo le pongo 2, el primer día de la semana va a ser lunes. Si yo le pongo 3, el primer día de la semana va a ser martes. ¿Por qué uso esto? Ahorita lo explicamos. Porque si se dan cuenta, yo pongo acá 3 para que el primer día de la semana sea martes. ¿Por qué aplico esto? Por esto. Tengo acá mi fecha, que es la menor, es la de 03, la del 09 del 2018, me cae, es un viernes. Si lo revisan en el almanaque, es un viernes. Y tiene este valor, ¿no? 43168. Es la que hemos visto en el depurador. Control G, 43168. Ya tengo esa fecha.
Y si yo aplico con el parámetro 3, esa fecha vale 4. Entonces le resto 4 a mi fecha inicial, porque ahí se le voy a restar el número, porque le resto el número, le resto el día de semana. A mi primera fecha le voy a restar el día de semana. Entonces yo le resto 4. 1, 2, 3, 4, cae el lunes. Si fuera un sábado, igual le resto 5 en este caso. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre cae el lunes. Si fuera domingo, cae 6. Entonces a esa fecha le resto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre cae lunes. Si usaría el 2 para que el lunes sea mi primer día de semana y no el martes, ¿qué pasaría? Si en esta fecha sería 5, entonces le tengo que restar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Como primer día me votaría el domingo, pero yo no quiero que el domingo sea mi primer día, sino el lunes, entonces no me sirve. Porque si pongo acá 6, igual le resto 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual me sigue votando domingo. ¿Qué pasa si lo pongo 1, que mi primer día de la semana empiece el lunes en este parámetro? Si cayera este día sería 6, entonces le resto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cae sábado, entonces no me sirve. Entonces el que más se acondiciona a lo que yo quiero es esto, cuando el primer día de la semana, con el parámetro 3, que el primer día de la semana va a ser martes. Entonces esto me va a asegurar que siempre que le reste, voy a tener el lunes más próximo a esta fecha. En este caso, si la fecha es del 09 del 03 del 2018 y tiene ese valor, a esto le resto 4, que es esto el día de semana con ese parámetro 3, me va a salir 05 del 03 del 2018, que va a ser este lunes. Si fuera este día, igual me va a salir este lunes. Es decir, voy a calcular el lunes más próximo a la fecha, a la menor fecha que tengo en mis datos. En este caso, el lunes más próximo va a ser esto. Y por eso es que lo ejecuto de esta manera. Una vez que tengo esto, ya le doy formato a mi tabla dinámica, with pt y un end with. ¿Qué hago? Table style 2 es igual a pivot style medium 2. El column grant quiero que tenga total general de columna, sí. Total general de filas, no. Esto los he comentado y con esto le doy el tamaño de fuente de mi tabla dinámica que sea 10. Y vuelvo a deshabilitar mi actualización manual de mi tabla dinámica para que se actualice con los datos. Y seteo mi pivot caché con nothing, activo mi hoja informe, selecciono mi rango a mi celda 2 y envío este MGC box. Si lo volvemos a ejecutar, vamos a ver que se mejora. ¿Dónde está? Ejecutamos y vemos, mira, efectivamente es lo que he calculado, ¿no? Que sea el 5. ¿Por qué? Porque mi fecha mínima es el 09 del 03 del 2018 y no está empezando desde ahí. Está empezando desde el 5, que está contenida ahí, hasta el 11. Básicamente es eso, porque si yo le pusiera acá Prue y lo ejecuto, si se dan cuenta ya no me calcula la primera fecha, lo toma como inicio, va a ser del 9 al 15, pero esto no es una semana congruente, porque esto no es lunes, porque esto es viernes y mi semana no va a empezar de viernes, yo quiero que empiece el lunes, por eso que hago todo este cálculo para hacer eso. Pues lo cambiamos y acá le ponemos esto. Y bueno, gracias y nos vemos en el siguiente video.